Nos toca en este taller de familia la clase 6, referido al tema separación convencional. Cuando hablamos de separación convencional debemos referirnos a la separación de cuerpos convencional. Y esta se puede definir como la dispensa judicial que se otorga a los cónyuges a su solicitud, poniendo término a los deberes matrimoniales de lecho y habitación, que conlleva a la disolución de la sociedad legal, dejando subsistente el vínculo matrimonial. Por la separación se autoriza a los cónyuges a vivir en casas separadas y no hacer vida en común. Es decir, se suspende los deberes de que impone el matrimonio de hacer vida en común, siendo la separación convencional una modalidad de la separación de cuerpos y se da cuando ambos cónyuges, previo acuerdo o mutuo disenso, recurren al juzgado de familia presentando una demanda conjunta cuya pretensión se denomina separación convencional y divorcio ulterior, solicitando que el juez los declare separados de cuerpos. La extinción del régimen patrimonial de sociedades gananciales y el ulterior divorcio. La base legal de la separación convencional lo tenemos en el artículo 333, inciso 13 del Código Civil, concordante con el artículo 546, inciso 2 de nuestro Código Procesal Civil, siendo la competencia del juez de familia y la vía procedimental el proceso sumarísimo, conforme lo tenemos y lo señala el artículo 573 y siguiente del Código Procesal Civil. El requisito básico es requisito básico haber transcurrido más de 2 años de matrimonio. Tiene que haber pasado más de 2 años de la celebración del matrimonio. Además debe acompañar el acta de matrimonio. Hay que cumplir con la presentación del requisito especial, que es la propuesta de convenio firmado por ambos demandantes, donde se regule los regímenes del ejercicio de la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y los alimentos de los cónyuges y sus hijos, si los hay. La liquidación de las sociedades gananciales y el inventario valorizado del bien inmueble debidamente legalizado por notario público. Si hay hijos menores de edad, necesariamente hay que emplazar al fiscal de familia por ser parte del proceso. El juez admite la demanda vía proceso sumarísimo y señala fecha para la audiencia única. El día de la audiencia única, el juez declara saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. Cuando hablamos de declarar saneado, el juez hace una suerte de segundo filtro, ya que con la presentación de la demanda hizo el primer control, viendo los presupuestos procesales y la condición de la acción. Ahora en el saneamiento va a haber eso, va a haber nuevamente, como segundo filtro, los presupuestos procesales y las condiciones de la acción de la demanda presentada. También va a fijar los puntos controvertidos. Admite y actúa los medios probatorios ofrecidos por los demandantes. Se pronuncia sobre la patria potestad, tenencia, régimen de visitas, la liquidación de las sociedades gananciales y los alimentos entre ambos cónyuges. Por último, pregunta a las partes su decisión de divorciarse, si están de acuerdo en la propuesta del convenio presentado. Asimismo, el juez les pone de conocimiento que las partes, dentro del plazo de 30 días de la celebración de la presente audiencia, cualquiera de los cónyuges puede revocar su decisión de separarse y solo a solicitud de parte interesada el juzgado esperará la resolución final. O sea, se lleva a cabo la audiencia, se admite, se actúan los medios de prueba que han sido ofrecidos por la parte demandante. En la parte demandante, si ya existe de repente
su decisión de no continuar, tienen 30 días para revocar su decisión. La sentencia fallará declarando fundada la demanda de separación convencional, interpuesta por los demandantes, declarando la separación de cuerpos de los cónyuges demandantes, dando por suspendidos los deberes de lecho y habitación. O sea, cuando se refiere al hecho de habitación, significa le da la facilidad de que los cónyuges vivan en casas separadas, ya no compartan la misma habitación y compartan, pues, los lechos cama, ¿no? Y la cama tampoco, ¿no? Y da por fenecido el régimen económico de sociedades gananciales, dejando subsistente, pero deja subsistente el vínculo matrimonial, y por aprobada la propuesta de convenio y los temas alusivos a la patria potestad, tenencia, régimen de visita, alimentos. Y una vez transcurridos 2 meses de la emisión de esa sentencia de separación de cuerpos, porque la separación convencional es una separación de cuerpos, transcurridos los 2 meses, eh, cualquiera de las partes puede solicitar su disolución del vínculo matrimonial, la que se pedirá con una segunda sentencia. O sea, quiere decir que hay una segunda sentencia que ya declara ya disuelto el vínculo matrimonial, usando ese oficio Sarreniet, registro de Sarreniet, en el registro de personas naturales, SUNAR, para su inscripción correspondiente. Quiere decir que estamos con un pedido conformado. Primero viene la primera sentencia que se refiere a la separación convencional, que mantiene todavía incólume el vínculo matrimonial. Ya cuando ya transcurrió de esa primera sentencia 2 meses, como dice la ley, cualquiera de los cónyuges puede pedir continuar con esto y que salga el ulterior divorcio. Entonces la pretensión es separación convencional y ulterior divorcio. Ahora, ¿qué contiene el convenio privado? El convenio privado, denominado también propuesta de convenio, es un requisito especial que se debe anexar a la demanda de separación convencional, siendo un documento que los cónyuges proponen respecto a la tenencia, régimen de visitas y alimento de sus hijos, pudiendo acordar una pensión de alimentos para cualquiera de los cónyuges, pero por lo general señalan que cada cónyuge correrá con sus propios gastos, ya que ambos cuentan con una economía suficiente para su propio sustento. También comprende dicho convenio privado, aparte de la tenencia, el régimen de visita y los alimentos de los menores y también de la cónyuge a separarse, también comprende en dicho convenio la liquidación de las sociedades gananciales, si han adquirido un bien mueble o mueble. Puede ser que se adjudiquen en partes iguales o un cónyuge renuncie a sus derechos y acciones a favor del otro. Y si no han adquirido bienes susceptibles de división y partición, y el régimen patrimonial de sociedades gananciales ha de concluir con el proceso de separación convencional. O sea que acá se dan dos cosas, ¿no? En la liquidación de las sociedades gananciales puede que existan bienes muebles o inmuebles, y acá lo que tienen que establecer las partes es con quién se queda el inmueble, si es partes iguales, 50-50, derechos de acciones, o de repente uno de ellos renuncia y la adjudica en parte, le adjudica el inmueble, todo el inmueble a la otra parte, o si no, de repente no, puede ser que durante la vigencia de ese matrimonio no han adquirido bienes muebles ni muebles, entonces no había nada que liquidar, ¿no? Pero tienen que hacer esa mención. También se acompaña a la demanda de separación convencional un inventario valorizado de bienes. Vamos a suponer que hay un bien inmueble, ¿no? Entonces se tiene que hacer un inventario valorizado con firma legalizada del inmueble, estimando en cuanto, una estimación, ¿no? No hay necesidad de perito, no hay necesidad que un técnico lo valore, sino las partes dan una apreciación de cuánto podría valer su predio, ¿no? Y eso lo presenta en un documento que se llama documento de valorización de bienes, que tiene que ser debidamente legalizado, conforme el artículo 573 del Código Procesal Civil lo exige.
Ahora hablaremos sobre la separación de bienes o de patrimonio. Las personas previo al enlace matrimonial deciden casarse con bienes separados, por lo que si deciden casarse con bienes separados, elaboran una minuta, ambos elaboran una minuta autorizada por un abogado, acompañando por lo general el edicto matrimonial y se constituyen a la notaría para que sea elevado a escritura pública. Esa es decisión de régimen de separación de patrimonio y de ser inscrito en el registro de personas naturales de la SUNAT. El efecto consiste en que una vez casados, los bienes que adquieran por separados, cada cónyuge le pertenece única y exclusivamente a él, como bien propio. Y para disponer o grabar su bien no necesitan del otro cónyuge ni responderá por las deudas de este. También durante la vigencia del matrimonio se puede variar el régimen. O sea que acá hay dos posibilidades. Por lo general, cuando uno se casa, eh, y no invoca qué régimen económico se va a llevar. La regla general es que se casan bajo el régimen económico de sociedad ganancial. Pero si ellos desean, antes del matrimonio, acogerse al régimen de separación de patrimonios o separación de bienes, tienen que hacerlo a través de una minuta autorizada por un abogado. Esa minuta se lleva al notario, el notario eleva escritura pública y lo manda a inscribir a la SUNAT en el registro de personas naturales. Siendo la regla entonces el régimen económico de las sociedades gananciales, es la regla general. Y cuando están durante la vigencia del matrimonio y deciden cambiar de régimen de sociedades gananciales, que es la regla general, a una de separación de patrimonios, tendrán que hacer una minuta de sustitución de patrimonio y regirá a partir de la fecha de su inscripción en la SUNAT. El régimen de sociedades gananciales es un régimen patrimonial en el cual se distinguen los bienes propios de cada cónyuge y los bienes de la sociedad adquiridos por uno u otro durante el matrimonio a título oneroso. Quiere decir que no todos los bienes son comunes, sino que coexisten bienes y deudas propias y comunes. El régimen de sociedades gananciales es la regla. La separación de patrimonio, entonces, es la excepción. Los bienes sociales, entonces, vienen a ser todos aquellos bienes que se adquirieron durante el matrimonio a título oneroso. Pues, y los frutos y productos de los bienes propios y sociales. Los edificios construidos con el caudal social, el suelo propio de uno de los cónyuges. Para disponer de los bienes sociales se requiere la intervención de ambos cónyuges, salvo que tenga poder del otro, ¿no? Entonces, tenemos que, cuando uno ingresa a un matrimonio, ingresa con sus propios bienes, ¿no? Y ingresa con sus propios bienes, esos bienes que se incorporan al matrimonio se llaman bienes propios. Y esos bienes propios le corresponden a cada cónyuge que ingresa con eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando uno tiene un bien propio, un departamento, y le dice ya se casa, y dice, mire, este departamento era muy pequeño, vamos a otro, y, y le dice, vamos a rentar ese departamento que es tuyo. Ese fruto que produce ese bien que le corresponde solamente a uno de los cónyuges, es, si bien es bien propio, pero los frutos es bien social. Si uno construye sobre un terreno o un suelo que corresponde a uno de los cónyuges que ha aportado al matrimonio, lo construye, hace una edificación, entonces quiere decir que la edificación, esa construcción, es social, porque está construido con el peculio de las sociedades gananciales, aunque el suelo sea propio. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me saco
siendo casado me saco la lotería, me saco, o recibo una herencia por sucesión. La ley dice que todo lo que yo reciba durante mi vigencia de matrimonio a título gratuito, donde no me ha costado nada, es bien propio. Por ejemplo, yo recibo de un accidente de tránsito o de un seguro de vida, recibo un dinero, ese seguro de vida, esa indemnización por el accidente de tránsito me corresponde a mí, no le corresponde a la coña. Entonces, también sería bien propio. Los bienes que, por ejemplo, que son también propios de la industria, de la profesión o del trabajo de una persona, también es bien propio. Eh, También las condecoraciones, los libros, todo de la carrera, también vienen a ser bien propios. Los vestidos, las prendas, las condecoraciones, todo también son considerados como bienes propios. Están dentro de del enlace matrimonial, pero como son adquiridos por uno adquirido a título gratuito, o sea, no le ha costado a la sociedad ningún aporte económico, entonces la ley parte de la presunción de que es bien propio. Ahora, pero el problema es cuando se va del fenecimiento por algún motivo, divorcio o separación de cuerpos, ¿qué sucede? De que yo tengo una vivienda, me caso con una persona que tiene su casa ya construida, entonces es un bien propio de ella, pero los tributos que se pagan por ese bien propio, los tributos municipales, los gastos que hace del pintado, el mantenimiento de ese inmueble, eso se está pagando con el bien social. Entonces, por lo tanto, eso sí es pasible de división, o sea, de retribución, porque son gastos que son gastos de mantenimiento de este edificio, de esta casa, con gastos de la sociedad. Así sea todo el edificio sea propio de la persona. Ahora, si ese edificio se alquila, se arrienda, entonces también los frutos y productos, en este caso productos por alquiler, corresponde a la sociedad conyugal. Solamente los frutos. Ahora, ¿cuándo fenece una sociedad ganancial? El artículo 317 del Código Civil establece que fenece la sociedad ganancial por invalidación del matrimonio. Un matrimonio que ha sido declarado inválido. Por ejemplo, ¿cómo se puede declarar un matrimonio inválido? Cuando se ha casado, pues, ante un funcionario incompetente, ¿no? O la persona ya era casada. No puede, la segunda nupcia sería, pues, prácticamente un matrimonio inválido. Cuando también se supone, cuando se hace la acción judicial de separación de cuerpos. No olvidemos que la separación de cuerpos es una acción que se interpone al juez de familia para que el juez autorice y que vivan separados. O sea, ya no compartan la casa, o sea, la habitación ni lecho, o sea, la cama, bien separado, pero mantiene todavía el vínculo matrimonial. O sea, subsisten y se mantienen los deberes de fidelidad, los otros deberes de un matrimonio, ¿no? Porque estamos hablando solamente de separación de cuerpos. Y el divorcio y la separación convencional es una modalidad, uno de los 13 causales de separación de cuerpos. No olvidemos que el artículo 333 del Código Civil establece 13 causales de separación de cuerpos. Entre esas está en la última, la número 13, o inciso 13 o numeral 13, como se pueda llamar, está la separación convencional y ulterior divorcio. O sea, cuando yo presento una demanda de separación convencional, me estoy proyectando, si sigo para más adelante, para un divorcio. Pero la primera sentencia es que el juez me autoriza a vivir de la casa separados y todo lo que compre a partir de esa sentencia, todo lo que compre
es de cada cónyuge. ¿Por qué? Porque ya con esa sentencia se fenece también las sociedades gananciales. También existe también, se fenece por el divorcio. El divorcio ya pues es ya prácticamente ya es la disolución del vínculo, ya no hay, ya no es solamente separación de cuerpos, es la disolución del vínculo. Aunque ya no se estira ya ver procesos judiciales de separación de cuerpos, porque la, la, bueno, la casuística ve que los casos, ya no hay casos de mucho de separación de cuerpos, son casos aislados, porque la gente ya no tiene reparos, dice, como ya existe con igualdad de economías, la gente ambos trabajan todo, son más prácticos, dicen, me divorcio y punto, ya no hay que primero voy a, porque la separación de cuerpos es algo a prueba, voy a irme de la casa, porque me autoriza el juez, ya no voy a compartir la cama ni la casa con esta persona, y vamos a ver más adelante qué pasa, ¿no? De repente con una reconciliación, un perdón. No, ya no, la gente más práctica, de repente va al divorcio. Que no olvidemos que las 13 causales que establece el artículo 333 del Código Civil son causales de separación de cuerpos. Si no, lo que pasa es que la separación de cuerpos, por el transcurso del tiempo, el cambio, ¿no?, de mentalidad de las personas que son más prácticas, ahora ya hay demandas se puede ver de separación de cuerpos, unas que otras, ¿no? Unas que otras. Menos separación convencional, que se pongan de acuerdo las partes. ¿Por qué? Porque han salido otras figuras, por ejemplo, buscar la manera de ponerse de acuerdo para ir a una notaría o ir a un municipio para poder separarse o divorciarse, que es más práctico y más rápido, llamado divorcio express. Notario, pues sale en menos de 5 meses, han divorciado. Igual también en una municipalidad, ¿no? 7, 8 meses, máximo un año. En cambio, un juzgado, pues, por la carga procesal que maneja, ¿no? Y eh, estamos hablando de 2, 3 años. Por eso que es más práctico es buscar la manera conciliatoria de que ambas partes se pongan de acuerdo y llevar un divorcio, ¿no? Un divorcio vía notarial o municipal. Ahora también fenece las sociedades gananciales por declaración de ausencia. Una persona se ha ido, eh, se- no se conoce su paradero por más de un tiempo que la ley establece, 5 años, y ven que no se sabe dónde es su paradero, nada, entonces se presume que esa persona no se encuentra en el lugar, entonces se hace una acción judicial, declaración de ausencia. Después lo declara ausente y a partir de esa fecha, obviamente, la persona ya, ya deja pues de los efectos, ¿no? Si eran casados. Incluso ha sucedido que una persona de repente se va a Estados Unidos a trabajar en forma clandestina, irregular, sin documentación, pasa 10 años y después de eso se encuentra a su esposa, la que era su esposa casada con otro. Entonces sucede que, bueno, el otro recobrará pues su declaración de existencia, pues judicialmente, acá en el Perú se le ha hecho su declaración de ausencia judicial, le ha hecho su declaración de ausencia judicial, entonces, pero ya no, o muerte presunta también, que también es otro, le han hecho la acción, pero ese nuevo matrimonio, ese segundo matrimonio ya no se anula. Ya. El señor recupera su existencia, una declaración judicial también, pero ya no deja de ser casado prácticamente con la. También se da el fenecimiento de los bienes gananciales por muerte de uno de los cónyuges. Se muere los cónyuges ya prácticamente tiene la condición de viudo, ¿no? Y también se da siendo casados con el cambio de régimen patrimonial. Se dijo de que durante la vigencia del matrimonio se ponen de acuerdo uno de los cónyuges, como tú tienes bienes y hay muchas dificultades en el manejo, en la administración y gobierno de los bienes, entonces mejor cada uno maneje sus bienes. Entonces hacen un cambio o sustitución de régimen de patrimonio. Entonces se constituyen al notario y por supuesto, con una minuta donde interviene el abogado y hacen una sustitución
o cambio de régimen patrimonial de sociedades gananciales a, a separación de patrimonio. Eso sería lo consolidado, el tema de la separación de cuerpos o separación convencional, que es una de las modalidades, y también del convenio privado, también de la separación de bienes o de patrimonio, régimen de sociedades gananciales y su fenecimiento. Estaré atento a las preguntas que me quieran formular. Gracias.
Buenas noches, doctor. En unos minutos se iniciará con la ronda de preguntas. Por favor, Bien. estimados estudiantes, los que tuvieran alguna duda sobre el tema de la sesión de hoy, podrían realizar sus preguntas a través del chat. En 2 minutos, 7:10, empezaremos con las preguntas. Buenas noches, doctor. Entonces procederemos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es, si un cónyuge contrae una deuda personal sin el consentimiento del otro, ¿pueden embargar bienes de la sociedad de gananciales para pagar la deuda? El embargo sí se da, pero sí se da sobre los derechos y acciones que le corresponderían a la cónyuge deudora a su disolución del matrimonio. O sea, quedando una expectativa. Sí se embarga sobre los derechos y acciones que le corresponderían en el caso de que se disuelve el matrimonio, sea por divorcio, sea por muerte de uno de los cónyuges, pero no se ejecuta ese embargo. Se anota nomás en el registro público. O sea, me refiero, si vamos a ver el inmueble de la casa, está el nombre de ambos cónyuges, porque es un bien social. Entonces, estaba embargo sobre los derechos y acciones, se inscribe en registros públicos, se graba el embargo, pero no se puede ejecutar hasta que se haya dado una de las causales o los supuestos del artículo 307, que es el fenecimiento de la sociedad ganancial. Si no hay invalidez de matrimonio, no hay separación de cuerpos, no hay divorcio, no hay declaración de ausencia, no hay cambio de régimen patrimonial de gananciales a sustitución de patrimonios, no se podría ejecutar. O sea, es un derecho expectaticio que tiene el acreedor sujeto a su disolución del vínculo, o sea, a su fenecimiento. Sí se embarga, pero no se ejecuta, se deja nomás inscrito ahí. Pero como, ojo, se embarga solamente los derechos y acciones que le correspondan al cónyuge deudor. Por eso que nadie en su sano juicio va a prestar un dinero a una persona cuando el bien es social. Tendría que hacer participar a ambos cónyuges para que ambos asuman la deuda, si no, no se puede ejecutar. Y ese expediente se va prácticamente al archivo mientras no haya fenecimiento de la sociedad ganancial. Doctor, en el caso de que el banco haya incurrido en ese error y haya realizado el préstamo a un señor que ha contraído nupcias y que no se ha divorciado aún, en el caso de que el bien esté en la sociedad de gananciales, ¿tendrían que esperar al fallecimiento del cónyuge
para poder realizar el embargo, ¿es así? No, el embargo sí lo hacen. El embargo sí lo hacen sobre los derechos de acciones que le corresponderían. Es un derecho expectaticio. Va a esperar que se dé uno, como digo, uno supuesto que establece el 317. De repente se declara inválido el matrimonio. De repente hay separación de cuerpos. Judicial, por supuesto, ¿no? O de repente hay divorcio. O de repente muere uno de los cónyuges. Entonces recién se ejecutaría el embargo. O sea que ahí quería anotado nomás en los antecedentes del predio, del inmueble, pero no se podría ejecutar, no se podría llevar a remate. A eso me refiero. Pero sí se embarga, pero Ah, ya. no se ejecuta. Entonces se embargaría, pero no se No, sí ejecutaría se hasta embarga, que... pero no se ejecuta. Ah, ya, Se ya. ejecuta, sí, embargado, acreedor, vamos a suponer cualquier persona o cualquier entidad, vamos a hacer Caja Arequipa, embargó los derechos, así le ponen, no por sentado, no 50%, embargado, derechos y acciones que le corresponderían a la, a fulana de tal, a su disolución de matrimonio, lo dejan sujeto a la disolución de matrimonio. Eso queda pendiente cuando se dé el supuesto de fenecimiento, por alguna de las causales que estoy señalando, ¿no? Del 317. O sea, sí se embarga, pero no se puede ejecutar. Está bien, doctor, muchísimas gracias. Ya. La siguiente pregunta es, ¿una persona casada puede realizar un contrato de esponsales? El contrato de esponsales es un contrato que ya prácticamente está en desuso porque cuando habla de esponsales está hablando de noviazgo. Y el noviazgo ya casi prácticamente se ha vuelto una norma obsoleta porque ya esa fase de noviazgo casi no se da. Pero si para temas patrimoniales sí se puede hacer un contrato de esponsales para pedir una indemnización. Y si se han dado, intercambiado regalos, podría, en ese aspecto sí, se podría reclamar regalos, ¿no? Si se han hecho gastos con, con miras pues a un matrimonio y no se realiza por alguna de las razones, porque sabemos que no se puede obligar a una persona a casarse, hasta el último minuto tiene derecho a decir no, pero si hay gastos, ¿no? Que ha ocasionado este noviazgo, estos responsables, entonces lógicamente conllevaría una indemnización de perjuicios y la devolución o la repetición de los bienes de los bienes o valores que haya dado el cónyuge, el novio, ¿no? En este caso, el novio, con miras a un matrimonio. Y ese convenio puede ser para que se una acción, ¿no? Una acción de indemnización. O el daño, porque toma la ocasión daño, ¿no? Un daño. Pero no se puede obligar a que se casen. No Dios quiere casarse, y es mala suerte, pero hay devolución de lo que se hayan intercambiado, los bienes que se hayan dado a cambio, ¿no? Comidas a matrimonio. Doctor, la siguiente pregunta es, un Diga, cónyuge recibe una herencia durante el matrimonio. Luego vende ese bien e invierte el dinero en la compra de otro inmueble. ¿El nuevo bien forma parte de la sociedad de gananciales? mira, si se llega a establecer que, como lo está presentando, el origen, la procedencia del nuevo bien nace de un bien propio, porque de una herencia a este cónyuge no le está costando nada, simplemente está recibiendo por la condición de ser hijo, heredero forzoso. Entonces, si él compra otro bien y lo incorpora al matrimonio, sigue siendo bien propio porque su origen nace no nace de un dinero de la sociedad conyugal, pero los frutos sí. Yo, por ejemplo, recibo un dinero como herencia de mis padres y digo, ¿qué hago? Me compro un camión, o me compro un trailer, o me compro un vehículo, o un taxi. Un vehículo lo hago para taxi. El vehículo va a seguir siendo mío. Lo he comprado dentro del matrimonio, sigue siendo mío. El asunto es lo que produce ese vehículo, lo que produce ese vehículo, esos frutos sí le corresponden a la sociedad conyugal. Eso sí. Y el mantenimiento también del vehículo, que podría reclamar sin que haya un problema, ¿no? Pero el problema es cuando, estando en la vigencia de un matrimonio, uno lleva un dinero y explicarle al notario, decirle, mira, este dinero lo he recibido de un producto de una herencia y ahora me quiero comprar un camión
Y el notario le va a decir, bueno, yo no te entiendo eso. Tú eres casado y tienes que firmar tu cónyuge. Entonces ya en la práctica se volvería pues un bien social, ¿no? A pesar de que el dinero, el origen del dinero nace de un bien propio. Ese es el asunto. Porque yo como le explico al notario que ese dinero me ha recibido de herencia. Entonces me dice, tú tienes condición de casado, que venga tu esposa, pues, lo que vas a adquirir es de ambos. Pero también cuando uno compra un bien, la ley dice que puede comprarlo cualquiera. Que si estoy bajo el régimen de sociedades gananciales, así yo he comprado mi nombre, porque la ley no me exige, para comprar no me exige que estén a nombre de los dos. Yo lo compro a mi nombre, pero si estoy casado y estoy bajo el régimen de sociedades gananciales, significa que el bien es de los dos. Basta nomás que la cónyuge quiera, coge la partida de matrimonio, va al registro, lo adjunta y se hace incorporar su nombre. No habría ningún inconveniente. El tema es si uno recibe materialmente un vehículo, un bien inmueble, entonces ese bien que ingresa al matrimonio vía, vía regalo, o vía un sorteo, una lotería, por ejemplo, o vía de una indemnización también, de accidentes, o vía de un seguro que me han dado, ese bien sí va a ser bien propio. Pero si yo lo vendo ese bien, y el tema es cuando me compre otro bien, ¿cómo demuestro que ese bien que he adquirido en la vigencia del matrimonio se origina de un dinero que me han dado, ¿no? Un poquito más difícil, este tema de probanza. Desde seguro que en la notaría va a tener un problema, porque prácticamente se va a convertir en bien social. Por eso, si alguien me quiere regalar un dinero, mejor le digo, cómprame algo y dámelo como un objeto ya, ¿no? Como un bien, mueble o inmueble. Entonces, ese inmueble sí va a ser bien, bien, bien propio. ¿Por qué? Lo estoy recibiendo a título gratuito, título de regalo. No le ha costado a la sociedad ningún desprendimiento económico. Pues si yo llevo dinero, ¿cómo pruebo de que ese dinero es de una... Salvo que me haya sacado pues la lotería, ¿no? O una tinca, y entonces yo digo, bueno, acá yo he tenido 5 millones acá acreditado, es público lo que me ha ganado la lotería, entonces ese dinero es bien propio, es mi regalo, es diferente. No participa porque su adquisición es a título gratuito. Todo que reciba sin un gasto, ¿no? Sin ningún desprendimiento económico de la sociedad, es bien propio. Pero vuelvo a repetir, el mantenimiento de ese bien propio, ¿qué va a hacer con el dinero de la sociedad? Por eso es que cuando en una pareja de cónyuges, si uno de ellos trabaja, todavía sigue el chip de que el que trabaja, el que aporta con el dinero, es de él el dinero, no. Ese monedero, esa billetera, es de la sociedad conyugal, porque se han casado bajo ese régimen social de gananciales. La excepción es la separación de patrimonio, porque antes de casarme yo tengo que, estando de novio, ¿no? Porque estando ya previo a casarme, voy al notario con una minuta autorizada por un abogado y con la notaría me van a exigir el edicto matrimonial o una prueba de que me estoy casando, mayormente es el edicto matrimonial, y entonces me hacen mi escritura pública de separación de bienes o separación de patrimonio. Ustedes me escriben en el registro de personas naturales. Entonces, el día de la celebración, junto mi, mi certificado literal o mi testimonio de que yo estoy casando bajo el régimen excepcional de separación de patrimonio. Doctor, la siguiente pregunta es, Sí, si un bien registrado a nombre de ambos cónyuges, en, o en el caso de que sea solo a un cónyuge, por ejemplo, un auto,
y el cónyuge de mala fe vende este auto, luego puede desconocerlo, el otro cónyuge puede desconocerlo y exigir la aplicación de las sociedades gananciales y pedir la devolución de este bien al nuevo propietario. Lo que pasa es que hay un conflicto, ahí se presentaría un conflicto, porque si yo tengo un bien, porque ya se ha hecho bien claro, yo puedo comprar un vehículo sin la participación, para comprar, ¿ah? Para comprar, sin la participación de mi otro cónyuge. Entonces yo lo compro y si mi cónyuge no se alerta y no lo logra hacer, porque ella se entera que yo tengo el carro a mi nombre, pero ¿sabe cuál es el tema? Si yo en el DNI figuro casado. Cuando quiera venderlo, cuando quiera venderlo, ahí me van a exigir la presencia de mi cónyuge. Es bien difícil que yo lo venda como, ya no es como antes, porque ya ahora automáticamente en el RENIER uno podría tener el DNI con estado civil soltero, pero para la siguiente que saca, sale casado. Vamos a suponer que figure soltero, pues ya se casó y no ha actualizado su estado civil. Entonces compra un vehículo siendo casado, pero no figura todavía en el registro público esa condición. Su DNI está soltero. Entonces lo vendo. El que lo compra de buena fe. No tiene por qué saber la vida privada de cada quien. Lo compra de buena fe, señor, en el registro público, por el principio de publicidad registral, figura que el señor era soltero y lo ha comprado. Entonces, ahí está su estado civil, no lo ha actualizado porque se ha casado recién el año pasado. Entonces, por lo tanto, yo desconozco ese tema y entonces la otra persona dirá, pues no, esa compraventa es nula. Porque, ¿por qué? Porque atenta con el artículo quinto del título penal del Código Civil, que refiere el contrario al orden público. ¿Verdad? Porque yo también es un bien social y no he firmado yo no he intervenido y por lo tanto no hay manifestación de voluntad. ¿Por qué sucede? De que ahí sucedió un conflicto y posiblemente el que gana por el principio de publicidad registral es el comprador. El comprador dice, bueno, yo no sabía yo desconozco que el señor era casado. Su DNI dice soltero, pero es bien difícil ahora que el DNI actual, cuando tiene con el casado al toque, automáticamente le cambian el estado civil. Es bien difícil ya que hagan eso. Más bien, sucede de que un bien social, un inmueble, vamos a suponer que está a nombre de A y B, A agarra lo vende a C, ¿no? A un tercero lo vende A. Entonces, esa venta, por más que lo hayan hecho en escritura pública, yo lo dudo, que lo hayan hecho en documento privado, pues no exigen que sea un testimonio de escritura pública. El documento es anulable porque es nulo, porque ahí sí no se ha dado la manifestación de voluntad. En el título de propiedad figuran dos, solamente ha intervenido uno. Eso es claramente, y yo lo he definido ya en casación a la Corte Suprema, de que eso es nulo por alterar el orden público, es contrario a las normas del orden público, las buenas costumbres, el artículo quinto del título criminal del Código Civil. Eso ya está zanjado ya. Cuando solamente firma uno de los cónyuges, no la otra cónyuge, o sea motivo porque está en el extranjero, o está enferma, bueno, en fin, o están separados, ese documento es nulo. O sea que no tiene existencia legal, es un muerto. Pero el ejemplo que me hace de que solamente aparece un dueño, aparece en el registro como solamente como dueño, que es bien difícil que se dé ahora en estos tiempos porque el DNI ya debe figurar ya con su estado civil de casado. Y más que seguro, eso pasa a veces, por ejemplo, yo tengo un bien propio, yo lo he comprado, por ejemplo, en el 2018 y el 2020 me he casado y lo quiero vender, porque ese bien lo adquirí antes del matrimonio. Yo no necesito ni autorización ni consentimiento de mi actual cónyuge, que me he casado 3 años después. Entonces voy al notario y el notario me dice, bueno, que venga la esposa, no tiene por qué venir la esposa porque es un bien adquirido antes del matrimonio, acá está la parte del matrimonio. Cuando compré el vehículo, 2018, cuando me casé, 2020. Por lo tanto, es un bien propio. Entonces, con eso suplo la obligación, o sea, que la esposa dé consentimiento de ese acto jurídico, ¿no? Entonces no había necesidad.
Doctor, la siguiente pregunta es, si en un convenio privado entre los cónyuges se establece que uno de ellos le cederá sus derechos sobre un bien adquirido en sociedades gananciales, ¿es legalmente válido o requiere formalidades adicionales? No, en el convenio es una propuesta donde las partes, se refieren a su liquidación de gananciales, uno puede renunciar su derecho a favor del otro, el total. O en este caso, vamos a ver, si comparten un bien a medias, 50-50, un ejemplo, ¿no? De ser todos los derechos de acciones a favor de la cónyuge. Ahí se pone, o sea, el bien inmueble adquirido en común del inmueble ubicado en tal enviesador se adjudicará a favor de la cónyuge tal. Hay una renuncia, ¿no? Prácticamente una renuncia. O si no, también pueden adjudicarse hasta un tercero, también es lo que las partes se acuerdan. Y eso tiene un límite, porque ese límite lo va a ver bajo el filtro de la legalidad. El juez de familia lo va a revisar en la propuesta de convenio si tiene visos de legalidad. ¿Ya? El juez es un filtro, es el que va a revisar si el acuerdo está conforme a ley. Por ejemplo, vamos a poner que en el acuerdo de gananciales, este bien lo vamos a dar como manera legado a tal persona. Hay que ir, perdón, una tercera persona. Y llega después y revisa y dice, no, un momentito, estos señores son casados, se están separando, es cierto, o se están divorciando, pero tienen hijos menores, o sea, tienen hijos forzosos, no puede regalar el 100% de todo, salvo que tenga otros bienes, ¿no? Entonces ahí no pasaría el filtro. ¿Ves? El juez hace una suerte de control de legalidad del convenio. El convenio no tiene sus límites. Sus límites lo establece y el juez va a probar si ese convenio está, reúne pues, ¿no? La validez ¿no? de que la ley exige, ¿no? O sea, yo no puedo regalar todos mis bienes sabiendo que tengo herederos forzosos. Tendría que solamente disponer mi tercio libre de disposición. Si en el convenio plasmo eso prácticamente, ese, ese extremo no vale. Convenio no olviden que es una propuesta que lo presentan al juez y el juez va a pasar por el filtro del juez. El juez es el que va a establecer la legalidad del documento para poder homologarlo, para poder aprobarlo. No olviden que la propuesta de convenio es un documento que ambas partes celebran. Ellos no son, supone que no son abogados, ¿no? Ni siquiera le exigen firma legalizada. A la valorización del predio, sí. A la valorización del inmueble sí le exigen. Y la valorización también inclusive es un estimado, no es un valor técnico que tiene que haber precisión, un valor comercial, un valor, ¿no? de la edificación de una manera exquisita, ¿no? Simplemente, oh, mi casa, ¿cuánto puede costar? Bueno, por la zona, ya, pues, ya, $50,000. Ya. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, $50,000 puede costar. De repente cuesta 45, cuesta 60, ¿no? Puede ser variable, pero las partes han convenido en que ese predio cuesta 50,000. Entonces, ese documento se lleva al notario, el notario legaliza las firmas y se acabó el asunto. O sea, no hay una exigencia, pues, de un valor pues, que sea exacto, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Un estimado. Doctor, en el caso de que los cónyuges hayan firmado un contrato privado, ¿solo sería válido tras ser elevado a escritura pública en los registros o sería válido en el proceso de divorcio con la sola firma legalizada? El convenio privado es para efectos es un requisito especial para la demanda de separación convencional, que es una causal ¿cómo se llama? De separación de cuerpos. Pero no es que bueno, con ese documento privado me voy al notario. No, no, eso no vale. Porque para irme al notario y que para el acto jurídico que llegue a escribir, tengo que hacer una minuta con autorización de un abogado
donde está disponiendo el bien. Por ejemplo, tenemos un bien común y pedimos que se adjudique a tal persona, ¿no? Lo puede ser a título de donación, a título de compraventa, titulación en pago, como dato, todas las modalidades del acto jurídico que pueden darse. Entonces, eso se hace a través de una minuta. Esa minuta se presenta al notario con todos los requisitos que exigen. Si es, si es donación o es compraventa de un bien inmueble, le van a pedir pues el pago el HR, el PU, o sea, la hoja de resumen, la hoja periurbano, los recibos, los vouchers de pagos, la constancia de no adeudo del predio, que esté pagado todo, ¿no? Y los vouchers constancia de no adeudo, y si sobrepasa, pues, las 100 unidades referenciales, tiene que pagar el cabal, derecho al cabal, y tiene que pagar también el impuesto a la renta. Ese es el filtro que el juez, no, el notario va a exigir. Y también en la modalidad de pago. Ya no se puede ya uno simular compra-ventas, salvo que consiga el dinero, ¿no? Porque acá habla de $50,000. Y acá falta la constancia de haberse pagado. ¿Dónde está el voucher el traslado de cuenta a cuenta o el cheque de gerencia? ¿Dónde está el pago del tributo? Usted paga como el 0,5% de, pues, llama, del impuesto de la renta y el otro 0,3% de alcabala como comprador. Entonces, esa exigencia ya lo hace lo que se llama el notario, ¿no? Para darle pues validez, ¿no? a, a la transferencia. Por eso que ahora último están que llueve, están llegando más donaciones, milagrosamente. Pues la gente ya no vende, ahora la gente regala. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿No? Como la gente tiene deudas, entonces, ¿cómo me sustraigo? ¿Cómo me libero de este peso? Me van a embargar mi casa, me van a quitar mi casa. Entonces, voy a donar, ¿no? Ya que no puedo vender, porque según la municipalidad, mi casa vale 155,000 soles, es lo mínimo que puedo poner. Entonces, ¿de dónde saco esos 155,000 soles? Porque ustedes me van a exigir la forma de pago. Entonces, lo más fácil, no hay dinero, entonces, porque no solamente que hay con dinero el precio, o sea, el valor el valor del inmueble, entre comillas, sino el pago de los tributos, o sea, el pago del impuesto predial de todos los años del inmueble y de los arbitrios y las multas que hubiera. Entonces es bien difícil ahora hacer una transferencia simulada. Por eso que tan que llegan donaciones por doquier. Pero una donación pues es un acto jurídico desesperado y débil, si no se tiene la intención, si es simulado. Porque yo, acreedor, me entero que le ha regalado a una tercera persona, y yo le digo, señor juez, hago mi acción pauliana, mi acción revocatoria, señor juez. Ese señor tiene para regalar y no tiene para pagar. A la vista se ve que ha simulado. Entonces yo pido que se haga ineficaz, a una acción ineficaz y se devuelva ese bien que ha regalado, regrese al patrimonio del deudor para yo cobrarme. ¿Por qué? Porque, y el beneficiado, el donatario, no podría decir nada. ¿Por qué? Porque le han regalado. ¿Qué puede decir? No, por eso que tiene que ser, para que haya una transferencia sólida, tiene que ser una compraventa. Si yo he comprado, mala suerte. Si yo tengo deuda, yo no tengo por qué saber su vida del señor. Así que yo he comprado y soy un comprador de buena fe. El registro público no figuraba ni una anotación, ni una medida de embargo, yo lo he comprado y al señor lo único que lo conozco es por la transferencia comercial que estoy haciendo, ¿no? El acto jurídico que estoy celebrando, no lo conozco al señor. El señor de la selva, yo soy de la sierra, somos distintos. El señor vive en Villa Salvador, el muere en Villa Salvador, yo vivo en San Juan de Urigancho. Yo me he enterado por los periódicos, el señor ha publicitado su terreno, me ha interesado ir a ver la casa, sacado de registro público con mi abogado, me ha dicho que está libre, no hay ningún problema. Si no lo ha registrado, yo soy el comprador y punto. Es publicidad, ¿no? Es pública registrada.
Supone que lo que figura en registros públicos es lo que se publicita en el registro público es lo que en la real, lo real que es, ¿no? A ver, pueden contarles. Doctor, la siguiente pregunta es acerca de si una cuenta que tienen ambos cónyuges en común, por ejemplo, el dinero de esa cuenta es destinada para adquirir un bien por parte de uno de los cónyuges a favor de alguna otra, un tercero que no es parte de la sociedad, el otro cónyuge que no participó de este proceso, puede reclamar el retiro de ese dinero y anular el acto jurídico en el caso de que el otro cónyuge haya sacado ese dinero de su cuenta y lo haya prestado o se lo haya dado a otra persona para que adquiera el inmueble. Mayormente cuando una sociedad conyugal tiene una cuenta, ambos se autorizan a abrir la cuenta y en manera conjunta ambos tienen que retirar la cuenta. Es algo que uno le otorga el poder a otro. Porque si uno va casado, tiene una cuenta, abre una cuenta, no habría ningún problema ingresar dinero o retirar dinero. El banco no le ha preguntado, oye, este dinero es de la sociedad conyugal. El banco solamente dice, tú depositas dinero, siendo casado, ahora tú retiras, no hay ningún problema. El tema por eso, cuando se abre una cuenta y ese dinero es de la sociedad conyugal, que están bajo la vigencia del régimen económico, social gananciales, entonces, para salvaguardar ese, ese patrimonio, ese dinero, lo que tienen que hacer es ambos tener una cuenta, o cuenta mancomunada, ¿no? Entonces, ahí sí no habría problema para retirar, tendría que tener la autorización del otro, o ir de forma conjunta, ambos. Pero si yo voy, que saco una cuenta a un banco, siendo casado, el banco no va a decir que venga tu esposa para, ¿no? Pero el banco paga, o sea, recibe y paga cuando, retira cuando el otro lo pida, ¿no? Entonces, que pueda reclamar va a ser un poco difícil. Claro que ese dinero probablemente es de la sociedad conyugal, pero ahí habría negligencia del cónyuge, porque permite que tenga una cuenta de ahorros solamente a nombre de esa persona. Si hay una cantidad considerable, entonces, ese dinero prácticamente está a merced y disposición del cónyuge que figura como titular de la cuenta. Y mientras está reclamando, ya prácticamente no voy a hacerlo desaparecer. Entonces tendría que hacer una acción judicial. Señor, el dinero que está guardando este señor es producto de la sociedad conyugal. A mí me está mermando a nosotros nos priva nos priva del confort, esa cosa, y acá está guardando el dinero y sacando, ¿no? Y dando a una tercera persona. Entonces, mientras haga esa acción, es más probable que esa persona lo retire. Salvo que haga una acción rápida y haga una anotación de demanda para que ese dinero se quede bloqueado. Pero es bien difícil. Doctor, y en el caso de que la cuenta haya sido mancomunada, ¿existe un límite en el que uno de los cónyuges puede retirar, ya sea sin el consentimiento del otro? Se tiene que ver pues cómo se ha pactado. Si se pacta en el acuerdo, se puede retirar cualquiera de los cónyuges a una cantidad de 5.000 soles como máximo, no habría ningún problema. Pero si se pone carta abierta y dice que ilícitamente cualquier de los cónyuges puede hacer retiro o ingreso de dinero, entonces prácticamente no habría ningún inconveniente. El tema es que se ponga límites. Y una cosa, esta cuenta es de ambos, porque es dinero de la sociedad conyugal. Pero para no estar buscando a mí, porque yo paro viajando o paro en otras actividades, mi esposo puede retirar hasta 10.000 soles de la cuenta, más no. Para más de 10.000 necesita necesariamente mi consentimiento o mi presencia, ¿no? Y yo también suscriba el pedido. Entonces ahí le pone un candado. Pero si solamente sacan, mayormente cuando es mancomunado le piden a los dos. Dos tienen que ir. Ahí sí ya se arregla el problema. Se ponen de acuerdo, discuten qué van a sacar con ese dinero y ya preparan los dos.
parece mancomunado. Pero si va solamente uno, mejor saca uno, apertura su cuenta, pues, ¿no? Y pone sus pequeños ahorros. Al banco no le importa de dónde viene ese dinero, la cosa es que le deposite. Si hay un solo titular de la cuenta, a eso nomás le rinde cuenta. Una crítica de la esposa. No, el banco dice, no, yo desconozco de dónde la procedencia de ese dinero, si social o es robado. La cosa es que acá me están depositando y el señor es libre de seguir depositando y retirando su dinero. No hay límite acá. Puede decir después la cuenta mancomunada. Eso hacen Doctor, las asociaciones. Cuando va el y presidio, los tienen que sacar. Cualquier problema, los son. en el caso de divorcio, doctor, y la cuenta sea propia, o sea, de ahorros de uno de los cónyuges, al momento de la separación y la de disposición de qué bien va a qué esposo, qué parte de la sociedad, ¿se podría pedir la mitad de esa cuenta de ahorros del otro cónyuge? Por supuesto que sí, porque si el señor, nos estamos divorciando y el señor tiene medio millón de soles que ha ahorrado durante la vigencia del matrimonio y no es un bien propio, no es una herencia, no es una finca, no es bien de la sociedad y por lo tanto la mitad ya que nos estamos divorciando nos corresponde a ambos. Entonces tendría que medir una medida cautelar para poder suspender el retiro hasta que el juez resuelva, ¿no? Se llega a probar que efectivamente es un dinero social. Porque pues no, ese dinero me dio mi abuelita y mi abuelita que era adinerada, yo ese dinero que me ha dado acá hasta la 8 que ella me entregó, yo deposito en mi cuenta. Algo que demuestra lo contrario. Pero si no, no puede demostrar, es un bien social. Y por lo tanto, a un divorcio le correspondería felicidad, ¿no? Pero como digo, es un poco difícil porque, primeramente, si yo parto una cuenta a mi nombre solo, claro, en la confianza de la intimidad de la pareja, pues, bueno, yo tengo 200.000 soles en el banco, le puedo decir, ¿no? Lo que es certeza es que yo tenga 200.000 soles o no. Algo que me esté llevando mi control, ¿no? Depende del voucher. También saco, ¿no? ¿Cuánto queda, no? Se podría hacer, ¿no? Podría ser. Pero eso ya es la confianza de los esposos. Y cuando están divorciando, es lo justo que ese dinero es social, ese dinero debe distribuirse en ambos, a la, a la disolución del matrimonio. Es lo justo. Porque no hay, Doctor, ahí no que ella trabaja, y no trabajo, no. Se han casado bajo un régimen social de gananciales, entonces le corresponde, así no trabaja la señora, que en los quehaceres de la casa, que es más trabajoso incluso que ir a un trabajo remunerado, entonces se supone que es de los dos. No es que tú te quedas en la casa y no, no has hecho nada, no. A veces existe pues la separación de patrimonio y sustitución, o sustitución de patrimonio. Sí hay esa desconfianza, ¿no? doctor, tenemos una última pregunta Sí. del estudiante Javier Conopuma. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la acción de ineficacia referente al caso anterior, acción pauliana y la nulidad de acto jurídico? ¿Por qué se aplica la acción pauliana y no la nulidad de acto jurídico en el caso de que uno de los cónyuges haya vendido el bien? No, la nulidad del acto jurídico una nulidad que ataca a la estructura. O sea, ese acto jurídico nació muerto, no existe, ¿no? Por las causales que establece pues el 291 del Código Civil, ¿no? No existe esa, nació muerto. Y la acción pauliana, el vendedor sí, lo ha vendido, está bien, lo ha vendido, pero para mí es ineficaz. A mí me responde, porque el señor me responde. Entonces, en forma particular, para ese acreedor, señor, con ese bien que ha dispuesto a un tercero, lo ha donado o lo ha transferido, y ese comprador o ese donatario, porque se le ha dado a título gratuito, eh, él está dentro de la esfera de conocimiento de los hechos, es su sobrino.
o es su tío, o es su primo, en fin, ¿no? O es, o es su compadre espiritual, ¿no? Su ahijado espiritual. Él sabe de que el Señor tiene una deuda conmigo y el único bien que podría responderme, cubrir con su deuda, es ese inmueble. Por lo tanto, esa venta tiene todos los requisitos legales. Hay consentimiento válido, hay precio, todos los elementos de una compraventa se han dado. Un ejemplo de compraventa o donación, ¿no? Se han dado, pero para mí es ineficaz. Para mí es ineficaz. Yo no estoy discutiendo la venta. Para mí digo, ese bien de todas maneras debe servir para que yo cobrarlo. Esa es la ineficacia. Y esa es la acción pauliana. No está discutiendo la estructura, que es nulo la venta, no, no. No está pidiendo nulidad, está pidiendo que esa venta que se ha realizado con respecto al acreedor sea, no surta efecto, sea ineficaz por eso. Y con ese bien se cobra. Pero para eso tiene 395, si no me equivoco, el Código Civil establece esta, ¿no? La acción pauliana, ¿no? Y qué supuestos se dan también. Por eso dice que cuando el acreedor y ¿cómo se llama? Y el vendedor se coluden a sabiendas de que, ¿para qué? Con el ánimo de sustraerse este vendedor de la obligación de pago con respecto a su acreedor. Si uno analiza la estructura de los elementos de la compraventa, están claras, hay manifestación de voluntad, pero el fin se podría discutir como fin ilícito, ¿no? El fin está bien instalado. Por eso que ahí se discutió simplemente, señor, para mí no tiene efecto nada más. Bien que siga para yo poder cobrar. Eso más o menos, a grosso modo, es la acción de eficacia de acción pauliana. No se discute la validez de la venta, sino que solamente es ineficaz como si no se hubiera producido. ¿Para qué? Para yo seguir cobrando. Poder cobrar la creencia, ¿no? Un crédito personal. Ahí no es real, es un crédito personal. Doctor, el alumno nos pregunta, ¿cuál sería la sumida en dicha demanda? ¿Acción pauliana? ¿De cuál? En la demanda, en la acción pauliana, la sumilla de dicha demanda sería acción pauliana como Sí, tal. sí, sí, acción revocatoria o acción pauliana. Pues es cuando un acreedor no niega, no discute la transferencia que haya realizado a un tercero. Porque esa transferencia tiene todos los requisitos. Simplemente que sea ineficaz para él, con respecto a ese acreedor. Señor, esa venta para mí, no, ¿por qué? Porque grosso modo se está viendo que hay una mala intención. La intención es del vendedor de sustraer, se ha confabulado con su pariente que tanto en la esfera de conocimiento de los hechos, él tenía, porque él sí sabía, porque es su pariente, pues, vamos a suponer que es su compadre espiritual, sabía que el Señor me debe a mí, pero sin embargo se ha prestado a dar su nombre para que una venta simulada, ¿no? Una venta, ¿para qué? Para que yo quedarme sin creencia. Por lo tanto, es ineficaz esa venta. Yo no voy a discutir si la venta es nula, esa cosa, pero simplemente es ineficaz que vuelva al estado anterior y yo me pongo. Buenas noches, doctor. Eso sería todo por la sesión de hoy. Le agradecemos mucho su presencia en esta jornada de estudios y por sus experiencias y conocimientos compartidos con el tema de hoy. Les agradecemos a los estudiantes también su participación por interno y sus preguntas. Hasta la próxima clase, estimados alumnos. Gracias, gracias, doctor, también. Buenas noches. Gracias a ustedes por escuchar.